Hola chicos, Dictanálisis 36. Ya tienes el papel y el lápiz preparado para que te dicte, y si no, pues aprieta un poquito el pause, ya lo sabes. Empiezo. Mi abuelo, que era de Burgos, pero que ha vivido siempre en Menorca, del corazón de la península a una de las islas Baleares del Mediterráneo. Dice, pero que ha vivido siempre en Menorca, fue un buzo muy famoso. Claro, habla la nieta. Fue un buzo muy famoso, de los primeros que hubo en España. Punto seguido. Siempre ha buscado la aventura. Punto seguido. Siempre ha buscado la aventura, punto seguido. Ya de pequeño, deseaba ser bucanero o pirata. Ya de pequeño, deseaba ser bucanero o pirata para recorrer los 7 mares. Punto seguido. Pero eso, si lo comparaba con recorrer el mundo submarino, resultaba algo aburrido. Bueno, y hasta aquí el dictado. El de hoy ha sido cortito. Aprieta el pause, corrígete por todos los medios que puedas y ya sabes, las faltas que detectes, esas solo te restarán un punto. Las que detectemos tú y yo, los dos, esas valdrán por 2 puntos. Hasta ahora. Bien. Espero que ya tengas autocorregido tu dictado y empezamos. Mi, sin acento. Este es un determinante, no es pronombre. Si fuera el pronombre a mí, sí, dímelo a mí. Ese mí, que suena mucho más fuerte dentro de la frase, y que no suele llevar un nombre a continuación, ese es el pronombre y llevará acento. Este no. Mi abuelo. Fíjate que es átono, es decir, sin fuerza. Mi abuelo. Dejamos la fuerza para abuelo. Mi abuelo. Mi abuelo, que era de Burgos, pero que ha vivido siempre en Menorca, pero que ha vivido, con 2 V's, con M, en Menorca, fue un buzo muy famoso, fue sin acento porque es monosílaba, fue un buzo muy famoso, de los primeros que hubo en España. De los primeros que hubo en España. Punto seguido. Siempre ha buscado la aventura.
siempre M antes de P, ha buscado, verbo buscar, pretérito perfecto, yo he buscado, tú has buscado. Y en todo caso, si los verbos los tienes así, así, siempre hay aquella receta que te di, que cuando hay una y la palabra siguiente acaba por ado, ido, so, to y cho, es que este A va con H. Esta es la terminación de todos los participios en español. Por eso que esto sería ya un pretérito perfecto, donde este es el auxiliar haber, con H. Seguimos. Siempre he buscado la aventura. La aventura con V, punto seguido, ya de pequeño, ya de pequeño, coma, deseaba, aba del pretérito imperfecto de la primera conjugación, deseaba, cantaba, todos los de la primera conjugación acaban en aba, con P, deseaba. Ser bucanero, ser bucanero o pirata, que prácticamente casi es lo mismo, o pirata para recorrer los 7 mares, para recorrer los 7 mares con la canción desproducida, con 7 cañones, no, con 100 cañones por banda, viento en popa toda vela, ¿te acuerdas? Los 7 mares, punto. Pero eso, coma, si los comparaba, que yo realmente este los tiene que ser un pronombre que sustituya a un nombre antecedente. Tiene que ser mares. Bueno, en fin. Pero eso, si yo habría puesto lo, si eso, es decir, toda esa acción, la de recorrer, lo comparaba, como aquí ha dado el neutro, pues aquí sería neutro, lo comparaba, los comparaba con recorrer el mundo, con mira qué casualidad, el mundo, el prefijo indica abajo, inferior, marino, submarino, coma resultaba algo aburrido, resultaba algo aburrido, punto final. Las que hayas detectado ahora vale por 2. Muy bien, vamos a pasar a la segunda parte. Dicta, ya está hecho, análisis. Y vamos a coger la primera frase hasta el primer punto seguido que hay, borramos el resto, que es una frase interesante. Si tienes que mejorar en análisis sintáctico, tienes muchos vídeos, tanto de contenido directo, que van directamente a la sintaxis, como de contenido mixto, que aquí va juntamente con la ortografía. Pero vale, son varios, y yo creo que sí. En fin, tenemos ahí. Mi abuelo, ya sabes que esto es una frase compleja o compuesta, puesto que tiene varios verbos en forma personal. Forma personal, es decir, que no son ni infinitivos, ni gerundios, ni participios, que tienen un pronombre o un nombre que responde como sujeto de esa acción.
yo, el tú, él, etc. Nos fijaremos en las comas, en los verbos, por supuesto, y en las conjunciones, puesto que en ese tren que vamos buscando, que sería la oración compleja o compuesta, los vagones, las proposiciones, van separadas o por comas o por ganchos. Así que vamos a buscarlos. Mi abuelo, coma, que era de Burgos pero que ha vivido... Hombre, un pero qué. Un pero qué, un gancho. Entonces, esto puede ser parte de una proposición y esto, lo siguiente, puede ser otra. Menorca, coma, otra proposición, otra vagón. Fue un buzo muy famoso, coma, de los primeros que hubo en España. Bueno, según esto, ya podemos pensar o imaginar una primera estructura. Mi abuelo, coma, ¿qué era? ¿Este qué? Es un pronombre relacionado, un pronombre atado. ¿A quién? A un nombre que le antecede, a un nombre antecedente. ¿Qué nombre? Abuelo. Este qué se puede sustituir casi siempre por el cual, si es masculino singular. Si fuera abuela sería la cual, si fuera abuelos serían los cuales, o abuelas las cuales. Esa es la atadura que hay entre un pronombre relacionado, que es el que, con su antecedente. Así que, mi abuelo que era de Burgos, y ahora seguiría. Mi abuelo, era de Burgos, pero que ha vivido... fue un buzo muy famoso. Esa sí que es la idea principal. Lo demás es como añadido. Pero aquello de mi abuelo fue un buzo muy famoso, eso suena central, eso suena a nervio. Esa va a ser la proposición principal, y todo lo demás irá jalonando, estorbando a la principal, metiéndose por medio. Mi abuelo fue un buzo muy famoso. Vale, pues eso será así. Mi abuelo, un sujeto de categoría, mi abuelo, fue del verbo ser, copulativa, fue, predicado nominal o atributo, un buzo muy famoso. Un buzo, nombre, y ahora le metemos el adjetivo en su casita, pero el adjetivo va con un compañerito adverbio, que es el muy. Muy famoso. Es decir, el sustantivo ha dejado de meter al adjetivo y el adjetivo dice, sí, pero si me dejas tengo que meterme con mi adverbio, que me va modificando por cantidad. Vale, perfecto, pues métete con él. Muy famoso. Mi abuelo fue un buzo muy famoso. Ese es el nervio, eso es lo fundamental, lo principal. Y ahora vamos a ver. Mi abuelo que era de Burgos. El que era de Burgos, sabemos que estas frases, que era de Burgos, que van unidas por un relativo, suelen ser adjetivas. Como que hay quien las llama adjetivas o de relativo. Es decir, casi sinónimo, adjetivas o de relativo. Bien. ¿Y de dónde salen? Pues tienen que salir del antecedente, tienen que salir de aquí. Así que tendremos mi abuelo sale de aquí, que era de Burgos, pero que ha vivido siempre en Menorca. Anda. O sea, hemos dejado meter a esta adjetiva, que era de Burgos, pero ella, sin permiso de nadie, se ha unido, se ha coordinado adversativamente con un pero, con otra frase, que ha vivido siempre en Menorca. Así que aquí tendré que meter las dos.
La adjetiva, la adjetiva es que era de Burgos. Ojo, ojo. El que sí que va a hacer de sujeto. El cual era de Burgos. Que era es copulativa también. Es copulativa. O sea, eso, ser de Burgos, se considera copulativa y de Burgos sustituiría a un adjetivo, al burgalés, al gentilicio de Burgos. Por eso los gramáticos han dicho, no te dejes engañar, es copulativa. Es copulativa. Era verbo en función copulativa y de Burgos que sustituye a burgalés, que será complemento predicativo. O sea, que era de Burgos una proposición, pero ¿qué? Unida, coordinadamente, coordinadas adversativas, pero que ha vivido siempre en Menorca. Fíjate que tiene algo de contrario. Ser de Burgos, del centro seco de la península, donde no hay mares y casi ni ríos, que era de Burgos, pero que ha vivido siempre en Menorca, rodeado de agua, eso es lo contrario, seco, agua. Seco, agua. Por eso han puesto un pero. Pero, ¿qué? Ha vivido siempre, y aquí el sujeto ya nos lo dan por elíptico, pero que él, mi abuelo, ha vivido, y este ha vivido ya no es copulativo. Ha vivido siempre. Complemento circunstancial de afirmación. Ha vivido siempre en Menorca, donde complemento circunstancial de lugar, en Menorca. Y ahora vendría ya la principal. O sea, todo esto, fíjate que es un enganche, algo supeditado a mi abuelo. Una adjetiva, y la adjetiva que, para no ir solita, se ha coordinado. Le ha dicho, ven conmigo. Oye, pero que yo no soy adjetiva, no importa. Pero si estás conmigo coordinada, las dos, dependeremos de mi abuelo, del sustantivo. Esta, por supuesto, dentro son coordinadas adversativas, pero por fuera, las dos, tendremos que decir que son del abuelo. ¿Qué son? Son proposición, toda ella, una proposición compuesta. Proposición adjetiva o de relativo, por el enganche que tiene. Y el enganche, pues como era un pronombre, hace oficio. O sea, es un enganche, pero no una conjunción, que no suelen hacer oficio. Mira, el pero que es un enganche, conjunción no hace oficio. Pero el que, como es pronombre, dice, oye, yo además de enganchar, tengo mi oficio. Y en este caso era sujeto, así que quiero que me pongas aquí como sujeto. Muy bien. Un buzo. Muy famoso. De los primeros que hubo en España. Entonces nos explica, nos dice qué clase de buzo. No un buzo cualquiera, no, un buzo muy famoso. Así que pondríamos aquí, un buzo muy famoso. Y ahora saldría una subordinada explicativa de los primeros que hubo en España. Yo creo que esta es muy famoso, sale de buzo, un buzo de los primeros que hubo en España, o sea, no sale de famoso, un buzo de los primeros que hubo en España. La voy a poner esto un poquito más arriba para que esté más unidito a su progenitor. A buzo, un buzo
De los primeros que hubo en España, a ver. Hubo es verbo, y de forma personal. Pero es el verbo haber el solito. Y cuando el verbo haber va solito es impersonal. Oiga, ¿qué significa? Que no lleva sujeto. ¿Cómo que no lleva sujeto? No, no lleva. O sea que tengo que ponerle así. Sujeto. Vacío. Verbo. Hubo. Y entonces, ¿qué será de los primeros en España? Pues es que hubo en España. De los primeros que hubo en España. Espérate que esta es muy, muy interesante. El que son ellos, los buzos. Los primeros que hubo. Hubo. De los primeros es complemento directo. Hubo. ¿Qué cosa hubo? Los primeros. Que alguno, en vez de poner hubo, seguramente que habría puesto hubieron, pensándose que ese primero sería sujeto. Los primeros hubieron. No. Es complemento directo. Hubo. De los primeros que hubo en España. Y el que normalmente suele hacer de complemento directo en las impersonales, pero si se lo doy a los primeros, ya no le metería al que como complemento directo. Y yo creo que tiene más sentido meter al que de los primeros. Que hubo en España de los primeros muy famoso de los que hubo en España. De los, si quito primeros me sonaría mejor. De los cuales hubo en España. Esta tengo que meditarla más. Así que, de los primeros que hubo, los cuales hubo en España. Muy famoso. Ahora vendría de los primeros que, o sea que sería un complemento directo múltiple. Los primeros, los cuales hubo en España. Complemento circunstancial del lugar y esto complemento directo doble, con doble foto. Son los mismos. Los primeros son los cuales. Lo que pasa es que ese complemento directo tiene dos fotografías.
A ver cómo queda. Un buzo muy famoso. De los primeros que hubo en España. Hubo impersonal. Yo creo que así sí que queda bien. Y esta, yo la pondría como adjetiva explicativa. No de relativo, que suelen ser especificativas, sino explicativa, que podríamos prescindir de ella, pero que te la da para mayores explicaciones, y de ahí viene explicativa. Proposición subordinada, adjetiva explicativa. Agradeceré mucho si alguien me lleva la contra explicándome por qué. Porque posiblemente yo no haya acertado. Yo la seguiré pensando, pero de momento creo que puedo ponerla así. Aunque me lleve algún tirón de orejas. Vamos a ir ahora a la morfológica, que ya te he entretenido bastante con mis dudas. Mi abuelo, determinante posesivo, abuelo nombre, coma que 4 relativo, era 5 verbo de 7 preposición Burgos 1, pero que locución adversativa, conjunción, locución, 2 palabras, adversativa, pero que ha vivido solo un verbo, 5, pretérito perfecto, siempre adverbio de afirmación y cantidad, afirmación sí, y cantidad siempre sí. En Menorca, 7-1, fue 5, verbo copulativo 1, 2, determinante artículo, buzo 1, muy, 6, adverbio famoso 3, de 7, preposición, los primeros, los hace de determinante de primeros. Primeros sería adjetivo numeral ordinal, pero como no dice el nombre, los primeros buzos, los primeros pioneros, el nombre se ha marchado, él se ha convertido en pronombre. Así que este determinante es para este pronombre. Los, determinante, artículo, primeros, hemos dicho pronombre, los primeros, pronombre numeral, si quieres, puedes poner pronombre numeral, claro, descendiente o procedente de un determinante numeral, al que se le escapó el nombre. Que los cuales 4, pronombre, otro relativo, hubo verbo, del verbo haber, en función impersonal, en 7, España 1. Hasta luego, chico, y disculpa mis titubeos. Hasta luego.